Español en tu bolsillo. Episodio 126. Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida a Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español de a partir de nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de español online. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy entrevisto a Aitor, profesor de español del País Vasco. Y vamos a hablar sobre el olencero. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, Aitor. Hola Fabi, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bueno, pues a ver, con ganas de que termine el año, que ya llega la Navidad y apetece un poco. Ya queda poquito. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido a mi podcast. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Es un placer. Aitor, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar del olenchero. Bien, vamos a descubrir a ver qué es eso. Bueno, lo primero de todo, preséntate y luego te hago más preguntas. Muy bien, pues yo soy el profesor Aitor, profesor de español como mi colega Fabi, y bueno, tengo mis clases, también soy formador de profesores y calificador del DELE. Tengo cursos de preparación del DELE porque desde hace 10 años que califico tanto las tareas escritas como las orales del DELE. Ujú. O sea que vas recibiendo los exámenes y corrigiendo, ¿no? Sí, yo me entero de todo lo que escribís, ¿eh? Bien, bien. Cuidado. Bien. ¿Y de dónde eres? Yo soy de la provincia de Vizcaya, en el norte de España, en la comunidad autónoma del País Vasco. De Bien, ahí soy yo. vamos a contextualizar un poco. ¿Dónde está el País Vasco y cómo es culturalmente? Mm. Bueno, el País Vasco depende de a lo que te refieras, porque no es lo mismo el País Vasco como región, como tú dices, cultural, como la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? El País Vasco a nivel cultural es una zona dividida entre el norte de España y el sur de Francia, y que los vascos la solemos dividir en 7 provincias. Sería la más poblada sería Vizcaya, donde está la ciudad de Bilbao, y pues luego tendríamos Guipúzcoa con la ciudad de San Sebastián, Álava con Vitoria, donde está la capital de la comunidad autónoma, Navarra con Pamplona, donde los Sanfermines, y luego ya en la zona francesa tendríamos Lapurdi o Labort, con ciudades como San Juan de Luz, Biarritz, Bayona, también ciudades muy famosas. Y ya dos provincias más rurales que serían Baja Navarra y Zuberoa. Ujú. Entonces eso sería, digamos, el límite cultural, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Lo que nos hace diferentes culturalmente de las regiones que tenemos alrededor, pues de decir esto es el País Vasco y esto de aquí al lado no, es sobre todo la lengua. Porque además del español en la zona de España y el francés en la zona de Francia, hablamos una lengua nuestra propia que es el euskera, la lengua vasca. Ujú. Y es una lengua muy, en mi opinión, muy especial porque, entre otras cosas, es considerada la lengua viva más antigua de Europa. Ujú. Y eso es lo que te puedo contar. Sí, y ya haremos otro episodio hablando del vasco en el futuro. Haremos, Eh, haremos. vale, entonces culturalmente os diferenciáis por la lengua y qué otros rasgos culturales
son diferentes al resto de España. Hay muchos rasgos culturales que son similares porque al final, pues después de tantos años, tantas décadas, ¿no? Conviviendo, hay cosas que se parecen, pero sí es verdad que hay tradiciones que se mantienen vivas y son tradiciones que no, también diferencian al pueblo vasco. Entre esas tradiciones, pues por ejemplo, podría destacar una de las más curiosas cuando la gente quiere conocer algo sobre el País Vasco, que es la mitología. Ujú. Tenemos seres mitológicos con una importancia pues al nivel de la religión. Es verdad que hoy en día con el mundo globalizado la vida religiosa ya no está tan presente, ¿no? Tampoco en el resto del mundo, pero sí es verdad que son seres mitológicos que se han mantenido vivos en las creencias populares al mismo nivel que la religión. Es decir, como que muchas veces incluso la religión católica y en la mitología vasca han convivido. Y han convivido en personajes muy interesantes, como por ejemplo, te podría decir el personaje de hoy, el Olenchero. Ujú. ¿Qué es el olenchero? El Olenchero, primero te lo voy a resumir para que se entienda de primeras lo que es el olenchero. El olenchero, de manera resumida, es nuestra versión del Papá Noel. Es la manera más resumida de decirlo, pero claro, sería una manera muy injusta de definir al olenchero. ¿Por qué? Porque el olenchero verdaderamente es un personaje de la mitología vasca. ¿Cuál es el origen del olenchero? El olenchero, en su origen, era un gentil. ¿Qué es un gentil? Los gentiles en la mitología vasca eran seres gigantes. Eran gigantes que vivían en las montañas, en los valles del País Vasco y que, digamos que gobernaban el País Vasco hace miles de años. El olenchero era uno de estos gentiles y los gentiles en el año cero, es decir, cuando nació Jesucristo, recibieron la noticia, ¿no? Vieron pasar la estrella fugaz y recibieron la noticia a través de sus sabios. Los gentiles interpretaron que el nacimiento de Cristo, le decían Kishmi, el nacimiento de Kishmi, iba a suponer una nueva era y era una era en la que ya no había gentiles, era la era del fin de los gentiles. Y entonces todos estos gentiles se suicidaron, se escondieron, no volvieron a aparecer jamás. Todos los gentiles excepto el olenchero. El olenchero aceptó y dio la bienvenida a esta nueva era y desde entonces lo que hace el olenchero es todos los años en la noche de Navidad, de Nochebuena Navidad, baja de los montes para anunciar al pueblo el nacimiento de Cristo. Toda esa tradición se ha juntado con la vida consumista de hoy en día y entonces el olenchero es el personaje también que trae esos regalos a los niños la noche de Nochebuena a Navidad. Ujú. Pero antiguamente, cuando no traía regalos, cuando bajaba de la montaña para anunciar la llegada de Cristo, ¿qué hacía? Nada, bajaba de la montaña con su burro y yo muy bien no sé lo que hacía porque yo en esa época no había nacido. Además, es una tradición que verdaderamente antes de la globalización del consumismo, era una tradición que se conservaba en muy pocos pueblos del País Vasco. No es como que en Bilbao venía el olenchero. Era un personaje mitológico asociado a Leiza, por ejemplo, un pueblo en el norte de Navarra, pueblos con una tradición mucho más arraigada a todas estas creencias. Ujú. ¿Y se representaba de alguna forma? Es decir, ¿la gente tenía alguna estatua o algo así? ¿O no? Sí, mira, el olenchero pasó, o sea, el olenchero originalmente que decimos que era un gentil, un ser mitológico así enorme, ha ido evolucionando. Su representación ha ido evolucionando hasta la que tenemos hoy en día, que es la de un campesino, se podría decir. Es una persona que trabaja de carbonero, haciendo carbón vegetal en los montes y entonces se representa con una vestimenta típica del País Vasco, con la chapela, la boina, Ujú. un pañuelo al cuello para limpiarse todo el carbón y la suciedad del trabajo,
Ujú. y un kaiku, que es un jersey bordado, y unas alpargatas, entre otras cosas. Además, le acompaña un burro, ¿no? De la misma manera que Santa Claus o Papá Noel tiene renos, a él le acompaña un burro para poder llevar todos los regalos a los niños de Euskal Herria. Ujú. O sea, no lleva tampoco un traje llamativo, ni rojo, ni blanco, sino que es como ropa tradicional, ¿no? Que se usaba antes. Exacto, eso es, eso es. Muy bien. ¿Y cómo se celebra en tu familia? En mi familia, claro, el Olenchero es el personaje principal de la Navidad en el País Vasco. No quiere decir que sea el personaje principal de todas las casas del País Vasco, ¿no? Por ejemplo, la gente que es muy, 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 muy católica, eh, antes de pensar en personajes mitológicos como el Olenchero o en personajes creados por el consumismo como Papá Noel, están pensando en el niño Jesús. Es el niño Jesús el que trae los regalos, ¿no? Luego, por otro lado, pues sí hay gente que vive en el País Vasco, pero originalmente no es del País Vasco, pues que sea de otras zonas de España o de otras zonas de Europa, de otras zonas del mundo, pues evidentemente en esas familias la Navidad se vivirá con Papá Noel como el personaje central, ¿no? Y en mi casa se ha celebrado siempre la Navidad con el Olenchero como personaje principal, del que esperar, digamos, los mejores regalos, y luego los Reyes Magos también, la mañana del 6 de enero, pero con una importancia secundaria. El peso la representación era un poco asimétrica, el Olenchero más importante y los Reyes Magos un poco menos importantes. Claro, al revés que de aquí. Aquí simplemente los reyes son los más importantes, ¿no? Ajá. Y bueno, también cada casa elige también. Si no tiene muchos recursos, les dice a los niños, ¿qué quieres, Papá Noel o los reyes, ¿no? Pero cuando tienes los dos, el Sí. Papá Noel te da, digamos, el regalo más pequeño y el más importante, los Reyes Magos. Sí. Ah, mira, pues qué interesante. Sí, sí, justo al contrario que mi familia. Eso Sí. es. Pues fíjate que hasta ahora, hasta este año, yo no sabía nada de esta tradición vasca y es algo que tampoco se ve en los libros, ni se enseña, ni nada de eso. Y lo veo también un poco raro, al ser un país también tan variado, ¿no? Culturalmente, que no se Sí. enseñe tampoco, aunque sea, no sé, una página en el libro, de las diferentes tradiciones de otras comunidades autónomas de España. Sí, sí, es curioso. La razón la desconozco, pero en general el Olenchero es un personaje navideño al que no le damos mucho bombo fuera del País Vasco. Ujú. No es un personaje que, no sé, nunca nos ha interesado darlo a conocer fuera del País Vasco y verdaderamente en el País Vasco es el rey de la Navidad, o sea, es el protagonista Mm. principal de la Navidad. Da igual a dónde vayas, Bilbao, Bayona, en el País Vasco francés, el Olenchero hace una entrada por la ría del río de allí, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el río de Bayona, pero entra por la ría y lo recibe toda la ciudad y lo recibe el alcalde como si fuese un embajador de la Navidad o algo así. O Ujú. sea que sí, en todas las esquinas de la geografía vasca, el rey de la Navidad es el Olenchero y verdaderamente si alguien tenía intención de que no se diese a conocer en el resto de España, pues lo ha conseguido. Sí, pues sí, lo ha conseguido. Y bueno, entonces es la noche del 24. Se deja también como con Papá Noel, el calcetín, la bota, no sé, comida o algo así antes de irte a dormir, ¿o no? Eso ya depende de cada hogar. Sí que solemos dejar como algo de comida y de bebida para que reponga fuerzas mientras sigue con su trabajo a lo largo de toda la noche, ¿no? Yendo de casa en casa por la geografía vasca. Pero lo de las zapatillas, el calcetín, la bota, por ejemplo, yo te voy a decir que en mi casa no se hace. En mi casa Ujú. no se hace. Se dejan los regalos, se dejan los regalos debajo del árbol y ya está.
Ujú. ¿Y en la ciudad cómo se celebra? ¿Hay algún tipo de cabalgata o algo especial o no? Sí, 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 sí. El Olenchero, al final, como te digo, como es el protagonista principal, la cabalgata más importante de la Navidad en el País Vasco es la del Olenchero, más que la de los Reyes. La de los Reyes, por ejemplo, sí que es muy importante también y se celebra en muchísimos puntos del País Vasco, no solo en las ciudades, pero el Olenchero al final es el más importante. Y además, la cabalgata del Olenchero se da prácticamente en todos los pueblos de Euskal Herria y es una cabalgata, claro, en los pueblos es una cabalgata mucho más humilde y por lo tanto a veces tiene un aire como mucho más solemne, ¿no? Porque lo asociamos mucho también al solsticio de invierno. Al fin y al cabo, el olenchero de por sí no lo representa, pero la palabra olenchero originalmente viene de onen saró, onen aró. Onen quiere decir de lo bueno, aró época, época de lo bueno, es decir, el solsticio de invierno, los días vuelven a hacerse cada vez más largos, cada vez vamos a tener mejores cosechas, por eso onen aró olenchero. Ujú. Entonces, sí que se vive un poco con esa solemnidad de que es un ritual que viene de hace mucho y ese ritual lo acompaña en esta cabalgata. Pero sí, en las ciudades la cabalgata del Olenchero es una cabalgata grande, así pomposa, pues como la de los Reyes Magos. Y se hace el día 25 entonces, ¿no? El día 24, El 24 por la tarde. el 24 por la tarde, eso Vale, es. perfecto. Bien. Y de todas estas veces que fue el Olenchero a tu casa, ¿cuál fue tu mejor y peor regalo? Ostras, mejor y peor regalo. El peor lo tengo más, lo recuerdo mejor y no fue, o sea, y está plenamente justificado porque la culpa fue mía. ¿Te portaste mal? No, no escribí a tiempo la carta Ay, 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 ay. no escribí la carta hasta la última semana y entonces hubo lo que hubo. Y la verdad es que nada era ni por asomo similar a lo que yo había pedido. No entendí nada de lo que me había regalado y fue una Navidad bastante confusa. Pero claro, así pensando pensaba yo que el Olenchero era un ser súper poderoso y que digo, pues no hay prisa, si este tío consigue los regalos con lo que sea. Pero no, de repente me encuentro que abro un regalo y es un reloj despertador, por cierto, feísimo, con unos colores pastel horribles. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y luego un juego de mesa de matemáticas y digo, ostras, o sea, para divertirme tengo que sentir que estoy en la escuela. No sé, eran unos regalos rarísimos. Ese Sí. era mi peor regalo. Y luego yo creo que mi mejor regalo de Olenchero fue el año pasado, sí, el año pasado, cuando me regaló un sistema de karaoke. Sí. Eso fue muy divertido, muy divertido. Un sistema de karaoke para enchufar a la televisión con sus altavoces, sus micrófonos. Y la verdad es que cuando vienen amigos a casa, ese karaoke es el alma de la fiesta, la verdad. Me imagino, me imagino. Pues mira qué bien. ¿Y cuándo descubriste la verdad del Olenchero? La verdad del Olenchero. Pues creo que tenía yo 10 años. Sí, creo que tenía 10 años. Estaba yo hablando con mi madre. Creo que me estaba poniendo como muy filosófico con el Olenchero. Creo que era también como uno de esos años en los que muy recientemente me había pasado aquello de los regalos que yo no quería. Ujú. Entonces yo estaba como haciendo demasiadas preguntas y mi madre debió de cansarse ya y me dijo, a ver, pero tú te crees que aquí la carta la mandamos a ningún lado, la carta me la quedo yo. Y los regalos los compro yo y los guardo en el garaje. ¿Cuál fue tu reacción? Yo flipé en colores. Yo de repente, yo me acuerdo que en el momento me puse a llorar. En el momento me puse a llorar. Como que había sentido de repente como que, no sé,
como que desaparecía un personaje que yo pensaba que era un personaje que a mí, que él, ¿cómo te lo digo? Que desaparecía un personaje al que yo le importaba, claro, porque era un personaje, una persona que me hacía regalos. Yo no la veía en todo el año, pero era una persona que valoraba o de alguna manera hacía de juez de quién era yo el resto del año, porque al final me hacía regalos en función de si me había portado bien o mal, ¿no? Y de repente darme cuenta de que no existe. O sea, una persona que yo pensaba que existía y además yo le importaba y no existe. Y entonces yo así de niño me acuerdo que la primera reacción para mí fue llorar. Pero bueno, se superó rápido. Dije, vale, es mi madre. Voy a pedirle regalos a mi Vale, madre. ahora hay que negociar con, con los padres, ¿no? Sí, 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 muy bien. ¿Y todo este hecho cultural lo enseñas tú en tus clases de español o no? Sí, pero quizás no le doy tanta importancia. Sobre todo, no sé cómo lo haces tú, pero yo solo hablo de la Navidad cuando se acercan las fechas Claro, yo navideñas. también, cuando llega la temática, ¿no? Para trabajar un poco el vocabulario y para que después de Navidad, cuando yo les pregunte, bueno, ¿qué tal la Navidad? ¿Qué hiciste? Ellos tengan ese vocabulario para responder, ¿no? Claro, Pero sí. claro. Entonces, todas esas estructuras y todo ese vocabulario, en general, tú y yo lo compartimos. ¿Por qué? Porque el olenchero no desarrolla un gran campo semántico a su alrededor, digamos. Mm, ujú. El olenchero es el olenchero, tiene a su compañera que le ayuda también con los regalos, que se llama Maridomingui, y Marido. ahí la Maridomingui cada vez tiene más protagonismo también, están los dos casi, casi a la par. Tienes al burro, que el burro tiene un nombre, pero yo ahora mismo no lo sé, porque el burro todavía no es tan famoso como el Enchero y Maridomingui. No Me, es me como hace, el... Dime. me hace gracia el nombre de Mari Domingui. ¿De dónde sale? ¿Lo sabes? Sí, jo, es que Maridomingui sí que es un personaje que surge hace muy poco tiempo. Maridomingui surgió en la década de los años 90 por iniciativa de una escuela en San Sebastián. Ajá. Es un personaje que salió allí pues con una intención de representación igualitaria de género de todo lo que es la Navidad en el País Vasco, ¿no? Y entonces ellos mismos, a partir de unos villancicos que ya existían, que no sé si necesariamente hacían referencia a este personaje, porque yo creo que este personaje antes no existía, pero había villancicos que hablaban de una tal Maridomingui que tenía que ir a Belén a ver a Cristo. Y entonces dijeron, pues esta es Maridomingui. Y la representaron como una campesina del Baztán, con sus prendas tradicionales también, los tocados vascos que tienen formas así muy raras, a veces parecen penes. Y no, de verdad, de verdad. Y entonces así se representó a Maridomingui. Y tuvo mucho éxito, tuvo muy buena acogida en esa escuela, en ese barrio, y de ese barrio se extendió a la ciudad de San Sebastián y con el tiempo se ha popularizado en el resto del País Vasco. Y la verdad es que ha sido una estrategia muy guay porque Maridomingui no se representa hoy en día como una persona secundaria al olenchero, sino que casi, casi, En poco a conjunto. poco están a la par de importancia. Ujú. Muy bien. Sí. Y la última pregunta es, ¿qué le has pedido este año al olenchero? Uf, este año al lenchero le he pedido pocas cosas, pero creo que muy difíciles de conseguir. Le he ¿Algún pedido, ejemplo? le he pedido mucha paz, paz personal. Ujú. La verdad es que he tenido un año bastante turbulento y le he pedido que para el 2026 que me traiga un poco más de tranquilidad sí, de optimismo, vamos a decir. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Y pues nada, ¿Tú qué le has pedido a Papá Noel? bueno, yo le pido siempre también salud. Lo primero es salud para mí y mi familia, a ver si lo puede traer. Y nada, un robot que limpia el suelo Ah, muy bien. para, para quitarme ese trabajo. Sí, muy Pero bien. me ha llegado antes. No sé por qué, pero me ha llegado en el Black Friday. No Ah, sé. vale.
El Papá Noel, pues, ha Te leído vio, mi carta con mucha antelación y me la ha traído en Black Friday. sí, Y te vio ya, con prisa, ¿no? sí. Mandó a los renos por FedEx, envío urgente. Sí, llegó rápido, llegó rápido. Entonces ya lo tengo aquí recorriendo la casa. Así que con eso, un trípode y unos auriculares buenos, ya me doy por satisfecho. Así que yo ya tengo mis regalos, ya estoy contento. Y, Estupendo. y bueno, Aitor, ¿dónde pueden encontrarte? Vale, pues aquellos que quieran buscarme, encontrarme, contactarme para clases de gramática, de conversación, de preparación del DELE, consultas, lo que sea, porque yo al final, dentro del sector L, estoy en muchísimos fregados. Estoy en Instagram como el profesor Aitor, tal cual, Ujú, el profesor Aitor, ahí me encuentran. En YouTube también he abierto un canal hace poco, estoy subiendo tutoriales de gramática y me encuentran como el profesor Aitor también. ujú. Si quieren contactarme más allá, tienen mi página web, elprofesoraitor.com y mi correo electrónico hola@elprofesoraitor.com. Perfecto. Pues ahí queda todo, que lo dejaré en la descripción del vídeo y del podcast también. Pues muchas gracias, Aitor, y espero que el Olenchero te traiga lo que has pedido. A ver si es verdad. Y tú y yo nos vemos pronto, en 2 o 3 meses, Venga, te por aquí veo, por Javi. Almería. Un abrazo. Muchas gracias por Gracias. invitarme. Chao. Nada, gracias a ti. Chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Si quieres vivir una experiencia de inmersión lingüística en Almería, entra en mi página web www.spanishexperiencealmeria.com. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.